Muy buenas a todos. Sean bienvenidos a este rincón de lectura y espero que les guste tanto como a mí. Les agradecería que me regalen un like para seguir creciendo y trayendo más contenidos como este a mi canal. Capítulo 18. Rosas azules. El frío se iba aflojando poco a poco, y los primeros indicios de la primavera estaban en el aire. Mientras Mao Mao estaba secando algunas sábanas, sintió que podría sucumbir a la tentación del cálido y agradable sol, pero sacudió la cabeza, no debe dormir en el trabajo, y se obligó a concentrarse en su trabajo. El tiempo pasa rápidamente cuando los días están llenos y son satisfactorios. Aunque, de alguna manera, los 2 meses que había pasado al servicio de Jinsi le habían parecido interminablemente largos. A veces seguía añorando los estantes repletos de medicinas de la consulta del médico del Palacio Exterior, pero podía rectificar esa cuestión aquí, podía trabajar a través del doctor para poner al día la consulta médica de la parte trasera del palacio. Mientras tanto, podía apoyarse en Gao Jun para conseguir todo lo que necesitara de los archivos. Habría sido aún mejor si hubiera podido abandonar el palacio trasero a voluntad, pero, bueno, no se podía tener todo. Mientras estuviera sirviendo allí, no podía esperar ir y venir a su antojo. El embarazo de la consorte Yokuyou era cada vez más seguro. Su menstruación aún no se había reanudado, y ahora también experimentaba fatiga. Su temperatura era ligeramente elevada y parecía que evacuaba con más frecuencia de lo habitual. La princesa Lingli ponía de vez en cuando su mejilla en el vientre de Yokuyou y sonreía, como si supiera que había algo ahí dentro. ¿Los bebés pueden saberlo?, se preguntó Mao Mao. Lingli se despidió de la barriga de Yokuyou cuando Ongniang se la llevó a dormir la siesta. Los niños eran criaturas muy misteriosas. La princesa había empezado a andar sola, el emperador le regaló a Lingli un par de zapatitos rojos, mientras que ella, a su vez, les daba a las damas de honor su cuota de dolores de cabeza. También se había vuelto más expresiva, si le dabas un buen moño, sonreía ampliamente a cambio. Las damas de honor del pabellón de Jade no tenían hijos propios, pero al parecer sí tenían instinto maternal, pues adoraban sin cesar a la pequeña princesa. Ongniang se dio a la tarea de decir, tal vez tenga uno propio tarde o temprano, pero las otras mujeres, incluyendo Mao Mao, no estaban seguras de cómo responder. Ongniang parecía preocupada cuando decía esto, pero nadie esperaba que la abnegada jefa de fila se retirara de su puesto. Incluso si hubiera llegado una oferta adecuada, las otras mujeres habrían hecho cualquier cosa para impedir que Ongniang se fuera. Fue ella quien permitió que el pabellón de Jade funcionara con un personal tan reducido. Ser demasiado talentoso podía tener sus propios desafíos. Mao Mao se dedicó a entretener a la princesa Lingli cuando no tenía otro trabajo que hacer. La lesión en su pierna fue otro factor. En lugar de que las otras damas de compañía, ocupadas y capaces, se ocuparan de la princesa además de sus otras tareas, ¿no era más eficiente que la mujer que no tenía nada que hacer más que probar la comida se ocupara de ella? Así, ese día, Mao Mao se encontró de nuevo jugando con la princesa Lingli, que hacía montones de bloques de madera, construidos a propósito con materiales ligeros, y luego los derribaba. También mostraba cierto interés por los libros ilustrados, por lo que Mao Mao copiaba los dibujos de los libros que le pedía prestados a Gao Jun, escribiendo las palabras debajo de cada uno. Lingli solo tenía 2 años, pero Mao Mao había oído que nunca era demasiado pronto para iniciarlos. Lamentablemente, Ongniang puso fin prematuramente a sus esfuerzos educativos cuando confiscó los dibujos. «Dibuja flores como una persona normal», le ordenó, señalando las flores del patio. Por lo visto, por muy excelentes que fueran los dibujos, las imágenes de hongos venenosos estaban prohibidas. Así fue como Mao Mao pasó el tiempo hasta que, un día, apareció por primera vez en mucho tiempo un magnífico eunuco que traía problemas. «¿Rosas azules, señor?», preguntó Mao Mao, mirando al eunuco con cierta fatiga. «Oh, sí. Todo el mundo está bastante interesado, como ves». Jinsi parecía estar en un aprieto. Para las mujeres de palacio, parecía hermoso incluso en su angustia, y en ese momento, 3 pares de ojos lo observaban a través de la rendija de la puerta. Mao Mao prefirió ignorarlos. Poco después, Ongniang, que parecía bastante exasperada, agarró a los dueños de los ojos,
con bastante agilidad, cabe añadir, 2 con la mano derecha y 1 con la izquierda, por las orejas y los arrastró. Mao Mao prefirió ignorar eso también. ¡Qué manejo tan hábil!, comentó Gao Yun, un comentario que Mao Mao se guardaría para sí misma. Volviendo al tema que nos ocupa. A todo el mundo le gustaría admirar algunas de estas flores, dijo Jinzi. Y, por alguna razón, era él quien debía proponerlas. Sabía que esto iba a ser un problema, pensó Mao Mao. ¿Quieres que encuentre algunas?, preguntó. Pensé que podrías saber algo sobre ellos. Soy boticaria, no botánica. Es que me pareció algo que podría estar en tu terreno. Jinzi ofreció débilmente. Oh, muy convincente, señor, dijo alegremente la consorte Yokuyou desde donde estaba recostada en un sofá. La princesa estaba a su lado, tomando un zumo. Alguien en algún lugar, Jinzi profesaba no saber quién, había sugerido que una de las damas de Yokuyou podría saber algo sobre el tema. Eso al menos explicaba por qué estaba aquí. ¿Era el doctor?, se preguntó Mao Mao. No era imposible. El viejo bonachón tenía la mala costumbre de sobreestimar las capacidades de los demás. Era profundamente frustrante. Mao Mao no carecía por completo de conocimiento sobre las rosas. Sabía que los pétalos producían un aceite que servía para embellecer la piel, las cortesanas lo habían usado periódicamente, ella misma se había ganado algo de dinero al vaporizar los pétalos de las rosas silvestres, con su poderoso aroma, para hacer el producto. Tengo entendido que esas flores florecieron una vez en los terrenos del palacio, dijo Jinzi, cruzando los brazos. Ong-Niang, que evidentemente había terminado de disciplinar a los 3 figones, entró con té fresco. Alguien estaba viendo cosas, seguramente. Arre, me pica la pantorrilla, pensó Mao Mao. Su herida la estaba volviendo loca mientras se curaba. Pequeñas bendiciones, sus pies estaban escondidos bajo la mesa, así que podía rascarse con los dedos del otro pie. Pero, de alguna manera, eso parecía inspirar picores en otros lugares. Solo escuché a una persona decirlo, pero al investigar descubrí a varias personas que lo atestiguaban. La expresión de Jinzi era difícil de leer. Alguna vez se usó mucho el opio aquí. Sería el fin del maldito país si el opio se difundiera. La consorte Yokuyou y Ong-Niang miraron a Jinzi, con los ojos muy abiertos ante el repentino cambio de tono. Gao Yun arrugó la frente y tosió cortésmente. El enfado permaneció en el rostro de Jinzi durante otro instante, pero al segundo siguiente, la sonrisa celestial había vuelto. Mao Mao lo miró casi suplicante. No llevaba bien esa sonrisa. Yokuyou los observaba con bastante diversión, aunque a la propia Mao Mao no le hacía la menor gracia. No es posible, dijo Jinzi. Sí. Espacio personal, pensó Mao Mao. Él seguía inclinándose, pero ella no quería que se acercara más de lo que ya estaba. Finalmente, hizo una señal. ¿Qué quiere que haga, señor? Me gustaría que estuvieran listos para la fiesta del jardín del mes que viene. Era el momento de la fiesta de primavera. ¿Realmente había pasado tanto tiempo desde la última? Las emociones de Mao Mao amenazaban con sacar lo mejor de ella cuando tuvo un pensamiento. ¿El próximo mes? Maestro Jinzi estaba al tanto. ¿De qué? Él la miró, curioso. No lo entendió. Por supuesto que no. No habría rosas azules, ni podría haberlas, y no era un problema de color. Van a pasar al menos 2 meses más antes de que florezca alguna rosa. Su silencio era la prueba de ella, no tenía ni idea. Por supuesto. Estaba empezando a tener uno de sus malos sentimientos. Él iba a presionar el asunto, y a ella no le iba a gustar. Los rechazaré, de alguna manera. Los hombros de Jinzi se desplomaron. ¿Puedo preguntarle una cosa, señor?, dijo Mao Mao. Jinzi la miró esperanzado. ¿Será que esta petición proviene de cierto comandante militar? Era lo único que se le ocurría, teniendo en cuenta las circunstancias. Eso explicaría el picor, pensó. Había tenido sus sospechas, y su cuerpo había reaccionado en una muestra de absoluta negación de ese nombre que no deseaba escuchar. Efectivamente.
Laka, Hinsi se tapó la boca con las manos antes de poder soltar el nombre. Yokuyo y Ongnyan le miraron, desconcertados. Estaba hablando, por supuesto, de él. No hay forma de evitarlo, entonces, pensó Mao Mao. Si él estaba involucrado, entonces ella tenía cierta responsabilidad. No sé si puedo ayudarte, dijo, pero lo intentaré. ¿Estás segura? Estoy segura. Pero hay algunas cosas, y un lugar, que necesitaré. Habría sido demasiado exasperante huir simplemente del desafío. Nada le habría gustado más que arrebatarle el monóculo a esa cara lasciva y destrozarlo. La fiesta de primavera en el jardín tendría lugar entre las peonías. Normalmente se habría celebrado un poco antes, pero la gente no paraba de quejarse del frío, así que la habían retrasado. Tal vez deberían haberlo hecho antes, pero el precedente era algo difícil de cambiar. Se había colocado una alfombra roja y se habían colocado largas mesas rodeadas de sillas en el jardín. Los intérpretes musicales afinaban sin descanso sus instrumentos, listos para empezar en cualquier momento. Las mujeres iban de un lado a otro asegurándose de que todo estuviera en orden, mientras los jóvenes militares se acariciaban la barba, aún poco desarrollada, y disfrutaban del espectáculo. Detrás de todos ellos se había colocado una cortina a modo de persiana, y alguien detrás de ella estaba armando un escándalo. Una chica delgada, prácticamente demacrada, de hecho, sostenía un gigantesco jarrón de flores. En él había rosas de colores, aunque todavía era demasiado pronto para ellas. «Lo has conseguido», dijo Hinsi, mirando las rosas, cuyos capullos aún no se habían abierto. Las flores eran rojas y amarillas, y blancas, y rosas, y sí, azules, así como negras, moradas e incluso verdes. Cuando Mao Mao había prometido intentar crear rosas azules, nadie había imaginado esta panoplia de colores. Hinsi se quedó de brazos cruzados, preguntándose cómo lo había hecho. «Puedo decirte que no fue fácil. Ni siquiera conseguí que florecieran», dijo Mao Mao con auténtico pesar. No lamentaba tanto haberse quedado corta para Hinsi como estar decepcionada por no haber podido hacer que las cosas salieran exactamente como las había imaginado. Hinsi ya sabía que ella era así, pero aún así le molestaba. Le molestó mucho. «No, esto estará bien». Recogió una rosa, el agua goteando de su tallo. Algo parecía estar mal. Por el momento, sin embargo, no le importó, puso la rosa de nuevo en el jarrón. Seguía sorprendido de que, a pesar de que solo había aceptado rosas azules, Mao Mao hubiera producido un auténtico arco iris. Fuera como fuera, parecía que iba a derrumbarse de puro cansancio. La confió al cuidado de las damas de compañía del pabellón de jade, mientras él tomaba el jarrón y lo colocaba junto al asiento de honor. Incluso como capullos, no como flores, las rosas eran más que suficientes para robarle el protagonismo a las peonías. Todo el mundo parecía notarlas, y todos estaban asombrados. Los murmullos se extendieron entre los funcionarios reunidos, junto con algunos resoplidos burlones. Esto no era posible. Hinsi era un eunuco que gozaba de la gracia de su majestad. Además, aunque comprendía que sonaba arrogancia decirlo, sabía que su aspecto era suficiente para dejar sin aliento a casi todo el mundo. Pero a pesar de todo eso, todavía tenía sus enemigos. Había que estar casi desprovisto de ambición para disfrutar de la posibilidad de que un joven eunuco se lanzara a por el emperador, y la mayoría de los funcionarios eran de todo menos eso. Hinsi no dejó de lado su sonrisa de ninfa, asegurándose de que su postura fuera perfectamente recta mientras se acercaba al estrado. El emperador, con su prodigiosa barba, estaba sentado allí, rodeado de hermosas mujeres. Las miradas que se centraban en Hinsi ocultaban muchos pensamientos y sentimientos diferentes. La lujuria le parecía bien, había infinitas formas de utilizarla. Los celos también. Muy sencillo de explotar. Sea cual sea el sentimiento de alguien, siempre que se supiera lo que era, había formas de manejarlo. Mucho más problemático cuando una persona era difícil de leer. Hinsi miró al funcionario que se sentaba a la izquierda del emperador. Mejillas llenas, y ojos que nunca delataban lo que estaba pensando. Si Hinsi se sentía un poco incómodo con él,
¿Quién podía culparle? Para este hombre, Hinsi no era más que un joven advenedizo, y además eunuco. En un momento, podía parecer que estaba estudiando a Hinsi con atención, al siguiente, era como si estuviera mirando el aire vacío. La sonrisa del hombre era ambigua, desafiando la interpretación exacta. Era Sisou, el padre de una de las consortes que se encontraban en el palacio trasero, Loulan. Había tenido el afecto imperial durante el reinado anterior, no del emperador, sino de su madre, la emperatriz viuda, y seguía señoreando al gobernante actual. No era algo bueno. Aún así, Hinsi no dejó escapar su sonrisa. Al menos, no intencionadamente. Entonces su mirada pasó de Sisou, a la izquierda del emperador, al hombre sentado a la derecha de este, y sus ojos se encontraron. Este hombre llevaba un monóculo en uno de sus ojos de zorro, y estaba comiendo un ala de pollo sin preocuparse por el decoro. Parecía creer que estaba siendo sutil al respecto, pero daba un mordisco, se guardaba la comida en la manga y luego daba otro pequeño mordisco antes de volver a ocultarlo. Por el momento, este era el hombre que Hinsi consideraba más peligroso, Lacan. Parecía estar estudiando la cabeza del alto funcionario que estaba a su lado. Luego, como si el ala de pollo no fuera suficiente, se acercó y le quitó la gorra al funcionario. ¿En qué estaría pensando? Por alguna razón, en la parte inferior de la gorra había un fajo de pelusas negras. Lacan fingió una mirada de asombro. Cuando se dieron cuenta de que podían ver la cabeza desnuda del hombre, los 3 funcionarios que estaban frente a él se callaron. Era una broma cruel, que dejaba al descubierto la peluca del hombre, ciertamente bien hecha. Unos pocos se rieron de la travesura infantil, otros se exasperaron abiertamente, y unos pocos tenían las manos ocupadas tratando de controlar un arrebato de ira. Hinsi no era el único que no podía mantener una expresión impasible. Sin embargo, no le convenía estallar en carcajadas, así que, de alguna manera, dominó su rostro y en su lugar, se arrodilló en la alfombra. Ofreció el jarrón de rosas al emperador, que se acarició la barba y asintió con indisimulado placer. Hinsi evitó suspirar mientras se retiraba respetuosamente. Lacan inspeccionó las rosas teatralmente, esta vez con una uva seca en los dedos. Hinsi no pudo evitar preguntarse por qué nunca salía nada de sus fallos de urbanidad. No debes ir más al pabellón de cristal. La cabeza de Mao Mao se apoyó en las rodillas de Xinhua. Estaban en un pabellón al aire libre a cierta distancia del banquete. Xinhua se había preocupado bastante por Mao Mao, y la vigilaba de cerca. La consorte Yokuyou, que empezaba a estar embarazada, se había excusado del evento con el pretexto de que iba a ceder su lugar a Loulan, la nueva consorte pura, para la que este era, de hecho, un debut público. ¿Por qué Mao Mao se había puesto tan demacrada como para alarmar a Xinhua? Parecía que cada vez que iba al pabellón de cristal, acababa destrozada por la fatiga. Allí era donde había estado durante el último mes, más o menos, había hecho que Hinsi hiciera los preparativos. Las damas de compañía del pabellón de cristal seguían mirándola como si pensaran que era una especie de espíritu maligno, pero ella no les hizo caso. Había algo que necesitaba allí para hacer sus rosas azules.